¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar sobre disnea desde la parte semiológica, ¿no? La semiotécnica, la fisiopatología y diagnóstico diferencial de la disnea. Así que bueno, empecemos. Bueno, primero cuando nosotros vamos a hablar de disnea, tenemos que saber el concepto en forma general. ¿Qué es la disnea? La disnea es una sensación subjetiva de falta de aire, ¿sí? O de dificultad o una urgencia por respirar. El paciente muchas veces llega a la guardia y te dice que no logra respirar, siente falta de aire, me falta el aire, doctor, no puedo respirar, me siento cansada, me falta el aire cuando yo subo escaleras. Entonces, de forma general, cuando vamos a entender esta molestia, digamos, la disnea es un síntoma muy importante y subjetivo que viene a partir del paciente. No es un signo porque nosotros no la podemos medir, ¿no? Entonces, creemos en el paciente, obviamente, y aceptamos la principal molestia. Además que la disnea es un motivo de consulta sumamente importante y que está con un índice altísimo en frecuencia. Hay una forma de clasificar la disnea, más allá del síntoma per se, hay una forma de clasificación que sigue digamos, estadios, ¿sí? De clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, que es la clasificación de la NICA, que está relacionada con la Asociación de Corazón, ¿no? de Nueva York, ¿sí? Obviamente, sus siglas en inglés, pero ahí está en español, ¿sí? Entonces, esos grados de la disnea, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, nos dice el grado de severidad y gravedad, que es lo que nosotros tenemos que saber cuando hagamos las preguntas dirigidas sobre la disnea. Acuérdense que en semiología hay una mnemotécnica muy conocida que es Alicia, que por lo general lo utilizamos para el dolor, ¿no? Entonces, aparición, localización, caracterización del dolor, surgimiento, ¿no? Cómo fue, si mejora, si no mejora, cuando cambia de posición, qué medicación toma y mejora, y si no mejora con medicación, si se irradia, si no se irradia, la intensidad. Acá en el proceso de las preguntas dirigidas a respecto de disnea, nosotros vamos a preguntar cómo se presenta la disnea, en qué estaba haciendo cuando se presentó. En reposo, surgió la falta de aire, en ejercicio físico, en qué grado de ejercicio físico, ¿entendés? Acostado, de pie, parado. O sea, eso es sumamente importante porque nos orienta a la clínica, la fisiopatología y también la etiología del proceso que llevó al paciente a descompensación. Entonces, la clase 1 es una disnea que está ahí presente ante grandes esfuerzos, como por ejemplo correr, cuando nosotros salimos a correr, a hacer ejercicio físico, o subimos varias escaleras, por ejemplo, las 15 pisos, 17 pisos de la Facultad de Medicina. Eso es un ejemplo muy práctico, ¿no? La de clase 2 ya es una disnea ante esfuerzos moderados y cotidianos, como por ejemplo caminar, subir un piso. Por ejemplo, el paciente te puede decir, doctor, mira, yo subo 2 pisos de escalera, yo subo 3 pisos y se me aparece la falta de aire. Porque muchas veces el paciente no te va a decir que tiene disnea, ¿sí? Muchas veces el paciente no te va a decir que tiene disnea porque no sabe qué es disnea. Y nosotros como alumnos de medicina, nosotros que estamos estudiando semiología e interna, le tenemos que preguntar de forma general y abierta. Entonces yo le voy a preguntar cuando se presenta la disnea, ¿entendés? Le voy a preguntar qué estaba haciendo y la caracterización de esa falta de aire. Si estaba subiendo pisos, qué estaba haciendo, si estaba comiendo, si estaba sentado, acostado, sintió la falta de aire. Vea que yo le hago la pregunta sobre disnea porque en el contexto médico la falta de aire es la disnea, pero yo no le pregunto disnea directamente, porque el paciente no va a saber, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante porque nosotros tenemos que saber preguntar al paciente y en semiología nosotros aprendemos eso, ¿ok? Ese es el enfoque de semiología, más allá de la fisiopatología. Entonces, en la clase 2 el paciente dice que ya ahí a subir 2 pisos, 3 pisos, se siente falta de aire. Y la de clase 3, ¿sí? Es la disnea ante esfuerzos ligeros.
¿Qué significa? Vestirse, peinarse, hablar, ya le falta el aire. Y finalmente, clase 4 es disnea en pleno reposo físico y mental. O sea, el paciente está sentadito, como estoy yo acá, brindándoles esta clasecita, y de la nada empieza a sentir falta de aire, ¿sí? Eso me dice gravedad, me orienta a una disnea grave que nos llama la atención y que hay a hacer, tener enfoque. Entonces, la clasificación de la escala de NIJA no hay solamente esa, hay otra que se llama la MRCA, ¿sí? Que también está asociada al esfuerzo. Acá la clasificación de NIJA de la disnea, más allá de los síntomas que se presenta, obviamente, la disnea per se, también en algunas situaciones y el grado de esfuerzo. Entonces, nunca nosotros podemos hacer en la historia clínica, como preguntamos al paciente sobre disnea, le voy a poner, ¿no? El paciente presenta disnea y listo. No, yo le tengo que agregar que el paciente siente disnea, cuándo se presentó la disnea, en qué contexto se presentó la disnea, y obviamente la clase funcional. Paciente de 78 años que progresa con una disnea de clase 2, de 24 horas de evolución y que ingresa a la guardia, por ejemplo, con una disnea de clase funcional 3 de 4. Entonces, es así que vamos manejando. Perfecto. Después, ahora entendiendo un poco la fisiopatología, el mecanismo fisiopatológico que está relacionado con la disnea, por lo general son trastornos de ventilación y perfusión, conocidos como VQ. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que al aumentar el VQ, acá es, por ejemplo, lo que va a suceder con el capilar y el ingreso de la sangre, porque la relación VQ tiene que saber a partir de fisiología, que es la relación de la ventilación y perfusión. Entonces, acá, por ejemplo, tengo un aumento del VQ, eso me lleva a entender que hay un mayor espacio muerto. Entonces, no hay ventilación. Como no hay ventilación, perdón, hay ventilación, pero no hay perfusión. Entonces, por el hecho de no haber perfusión, lo que va a suceder es que esos alvéolos, esos no son perfundidos. Entonces, vemos eso mucho en el TEP. Y el TEP es el tromboembolismo pulmonar que está relacionado, más allá de la causa de la disnea, que es súbita, paciente que se hizo un proceso quirúrgico, que hizo un viaje, paciente que tuvo una TBP, o un paciente que estuvo ahí post proceso quirúrgico 3 días o capaz una semana internado sin movilización, y de la nada surge con una disnea súbita, eso es TEP. Hasta que lo se diga al contrario, eso es TEP. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? El mecanismo fisiopatológico está asociado a un aumento de VQ porque hay ventilación, pero no hay perfusión. ¿Por qué? Porque se trombolizó, hay un trombo que alcanzó a lo que es a la microcirculación pulmonar y eso entonces no le permite que exista el cambio intergaseoso por la falta de perfusión. ¿Bien? Entonces, el esfuerzo respiratorio moviliza el aire sin intercambio gaseoso, ¿ok? Acá una de las primeras cosas, digamos, por así decirlo, de terapéutica, de interna, es la corrección con oxígeno, ¿bien? Después, por otro lado, tenemos ahí la disminución del aporte y la hipoventilación. Bueno, eso para entender la disminución del aporte es lo que yo le doy, ¿no? Lo que el paciente puede, a partir de su mecanismo fisiológico, traer hacia adentro, digamos, hacia lo criollo, este oxígeno. Y la hipoventilación tiene muchísimos mecanismos relacionados con la hipoventilación, ¿sí? Y eso, por un lado, está relacionado con la curva de hemoglobina, que nosotros tenemos que conocer, que por un lado puede moverse a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Por otro lado, tenemos también otros mecanismos que están asociados a distintas patologías. Perdón que me tomo un vaso de agua. Asociadas a distintas patologías, como por ejemplo cetoacidosis diabética, sí, también, o incluso pacientes que cursen con algún cambio en el pH, y eso nosotros vamos a ver que muchas veces la hipoventilación es una respuesta compensatoria de alguna patología relacionada con esos cambios gaseosos. Por lo general, para evaluar ese tipo de fisiopatología, nosotros hacemos un gas arterial para evaluar nada más el pH, que tiene que estar en el rango normal de 7,35 a 7,45, ¿sí? Evaluamos el bicarbonato, la cantidad de oxígeno, la presión, ¿no? Ahí 6 milímetros de mercurio, ¿sí? Porque menor a 60 ya nos indica, nos orienta a insuficiencia respiratoria. Y por otro lado también hacemos la interacción, la visualización de la cantidad de dióxido de carbono que en rangos normales va de 35 a 45, ¿sí?
Entonces, lo que ocurre acá es movimiento insuficiente de aire o caída de la FiO2, y ahí eso es muy reficio, porque la FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Que en el aire ambiente es 21%, que puede estar relacionada con el delivery de oxígeno, como nosotros sabemos muy bien, la presión arterial de oxígeno que ingresa y la que sale por el sistema venoso, el delivery, que está relacionada con el ingreso y el egreso de los gases, ¿no? También que se corrige con oxígeno. Y ahora, por la reducción del BQ o SHAT, eso es muy conocido, principalmente en el proceso que nosotros decimos como cianosis, que es un signo importante, ya que esa reducción de BQ se reduce la parte de la ventilación y de la perfusión por una comunicación, ¿sí? Una comunicación. Por ejemplo, nosotros tenemos comunicación en el corazón, ¿no? Derecho e izquierdo, por alguna comunicación interventricular. Entonces, lo que sucede es que en el ventrículo derecho, donde llega la sangre desoxigenada, directamente pasa el ventrículo izquierdo y va por ¿quién? Va por la aorta normal y sigue y va al sistema, ¿no? O sea, la circulación sistémica. Pero en la verdad, en la fisiología, la sangre sale a partir de la aurícula derecha, pasa por la válvula, tricúpea, ingresa al ventrículo derecho y después a la pulmonar. Sigue a la circulación hacia el pulmón para que una vez ahí pueda ser que oxigenada, ¿no? Que exista el intercambio gaseoso con la relación BQ conservada, obviamente. Y después volver que es a aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta y seguir finalmente a lo que son la perfusión y ventilación de los órganos generales. Eso acá no pasa. Entonces, si yo le doy oxígeno, no mejora porque existe una comunicación, ¿sí? Entonces, no hay perfusión, pero, o sea, hay perfusión, perdón, hay perfusión, pero no hay ventilación, ¿sí? Ejemplo, hay neumonías, lactasias que están relacionadas a neumonía por un proceso infeccioso. Hay tres componentes de lactasia. La compresión es una de las tales, ¿sí? Sangre no oxigenada se mezcla con la sistémica, que también puede ser de causa justamente cardíaca, como yo les dije recién, ¿ok? Bien, entonces, la cronología del sistema, ¿no? Va a partir del inicio, del comienzo del síntoma, ¿sí? Del comienzo del síntoma a fases distintas, como aguda y súbita. ¿Y eso a qué me orienta, Melqui? Me orienta a saber la etiología. Saber acá la etiología de la disnea es sumamente importante porque más allá de los mecanismos fisiopatológicos también nos orienta a pensar las causas, ¿no? ¿En qué voy a sospechar? Por ejemplo, a ver, el primer cuadro acá de arriba que dice inicio de semana, perfil 1, paciente sin patología previa o sin compensación aguda, suele acompañarse de acidosis respiratoria, y nosotros sabemos que la acidosis respiratoria, primero ya sé que es una acidosis porque el pH está abajo del 7,35, ¿sí? Después la respiratoria porque el mecanismo que se da está relacionado con el aumento de la presión de dióxido de carbono, ¿bien? Y después las sospechas principales, ahí pensamos en síndrome coronal agudo, edema agudo de pulmón, crisis de asma, tromboembolismo pulmonar, TEP y neumotórax. Lo que yo quiero que entiendan es que en ese caso, esa diapositiva que está, la cronología del síntoma es cómo el paciente puede primero presentar la patología de base y que el mecanismo que sucede con la fisiopatología de la enfermedad nos lleva a pensar las causas, la etiología. Por ejemplo, no sé si me explico, pero creo que ahora van a entender. El paciente que tiene asma, crisis, ¿no? De asma, más allá de la tos, que es otro síntoma que está asociado, va a presentar disnea, ¿no? Por lo general, la disnea en ese caso es una disnea aguda, no súbita, o sea, está presente, pero va arrancando de a poco. Empieza una tos, ahí 7 de la noche, 8 de la noche, a las 9, a las 10 ya se siente una falta de aire característica, a las 12, digamos, el paciente dice, no más, no tengo acá el salbutamol, no tengo el PAF, tengo que ir al hospital porque ya presenta una falta de aire, de acuerdo con la clase funcional, ya ahí prácticamente haciendo movimientos básicos del día a día, clase 3, ¿no? Entonces es importante porque eso me dice el grado y también me dice la sospecha de la posible causa de la disnea. Obviamente que si el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar, que es un TEP, la disnea va a ser súbita, no ocurre simplemente de forma aguda a las 6 de la mañana y progresa, no sé, a las 9 de la mañana. No. Es sumamente súbita. Si el paciente está caminando, puff, o no sé, haciendo otra cosa, sienta ahí algo en el pecho y la falta de aire arranca de una, ¿sí? El otro perfil acá que está relacionado con el sistema venoso, o sea, retorno venoso, ¿sí?
Primer perfil es la enfermedad prolongada con mecanismos de compensación, pH normal y la sospecha que tenemos que pensar en insuficiencia cardíaca crónica. EPOC, asma bronquial crónica, enfermedad del intersticio y pulmonar. Todas esas enfermedades, más allá de que sea, por un lado, respiratorias, son también, tienen relación directa con cardíaca. Entonces, por ejemplo, insuficiencia cardíaca crónica, el paciente va a cursar con una FEI, por lo general, se espera, ¿no? Si hace un buen tratamiento, conservada, y vamos a ver que el paciente, cuando se descompensa, presenta disnea, que es una ortopnea, que ya vamos a ver que es una disnea bien característica de la insuficiencia cardíaca. Bien, eso es un patrón para que vean. La diapositiva esta está enfocada para que vean más o menos cómo es el patrón de qué se espera, ¿sí? Que está relacionado con una disnea aguda y una disnea súbita, ¿ok? Bien, ahí vamos a lo que son los factores, digamos, modificables, posturales de la disnea, porque eso acá es importante porque nos orienta la etiología de la patología que causa la disnea, ¿no? Como yo les comenté, por ejemplo, insuficiencia cardíaca tiene una disnea muy característica que es la ortopnea y la disnea paroxística nocturna. Y la pregunta acá estrella es, Melqui, ¿cómo yo pregunto al paciente si el paciente tiene ese tipo de falta de aire? ¿Tiene ese tipo de disnea? Pregunto al paciente primero si la falta de aire se presenta cuando se acosta, ¿sí? Cuando se va a dormir. ¿Cuántas almohadas el paciente costuma dormir? 4 almohadas, 5 almohadas, 6, 7 almohadas. Eso me indica también la gravedad, chicos. Eso me indica la gravedad. Y eso tiene que ver con el mecanismo fisiopatológico o fisiológico, por así decirlo, por el retorno venoso, ¿sí? Por lo general se ocurre a la noche porque aumenta el retorno venoso cuando el paciente está acostado, ¿sí? Porque ya pasó todo el día trabajando, haciendo, digamos, la hemodinamia. Entonces, al pararse, digamos, de hacer sus actividades normales, el paciente baja, obviamente, ¿viste? No sé si acuerdan la ley de Poiseuille, que está relacionado con el patrón digamos, de los caños. Entonces, ellos van a estar acostaditos en la cama, ¿sí? Y el retorno venoso va a estar bajo sobre un sistema, el mismo sistema de presión endostática. Entonces, eso favorece al aumento del retorno venoso y obviamente genera sobrecarga en los ventrículos. Luego el paciente cursa con disnea porque va a tener el retorno venoso, digamos, o cantidad de líquido, sobre todo en el pulmón. Bien, entonces manifiesta la falta de aire. La disnea paroxística nocturna es la disnea que el paciente se despierta. El paciente se despierta y sale, viste, así a la camita, literal, ellos giran así, se pone ahí acostadito así en la cama y listo, se espera que mejore la falta de aire y vuelve a dormir. Pero eso es una disnea muy característica de la insuficiencia cardíaca, que es típico, porque primero es una disnea que despierta al paciente, ¿sí? Y las preguntas que tenemos que hacer es, ¿usted se despierta? ¿Usted se despierta cuando está durmiendo normal y se despierta con una sensación de falta de aire? Ella está caracterizando la disnea paroxística nocturna. Entonces, acá la pregunta bien dirigida sirve para cerrar el tipo de disnea que tiene ese paciente. Muchas veces el paciente, no, doctor, mira, yo me voy a dormir y viste ahí, me despierto a la noche, no sé, me tengo ganas de orinar, voy a orinar. O sea, se confunde muchas veces. Entonces, la pregunta que tiene que hacer al paciente, más allá de la pregunta abierta, la pregunta acá dirigida es esa, ¿sí? Si usted se despierta a la noche con falta de aire. La trepopnea es una es una disnea que se presenta, ¿no? Que el paciente se mejora al acostarse sobre un lado, como que el otro pulmón está sobrecargado, ¿sí? Eso es típico de un derrame pleural, el paciente se acuesta sobre el lado afectado para expandir el pulmón del lado sano, obviamente. Piensen, acá no es aprender de memoria, siempre tenés que pensar. Si vos tenés dos pulmones, uno acá y otro acá, vos tenés dos pulmones, ¿sí? Y si vos tenés un pulmón que no anda bien, por ejemplo, por un derrame, pensamos en distintas causas de derrame, por ejemplo, ¿no? Entonces el paciente tiene un derrame pleural del pulmón derecho. Entonces el paciente se va a acostar del lado derecho porque el lado izquierdo no tiene derrame y mejora la perfusión y ventilación del pulmón, ¿sí? Y con eso él puede dormir. Pero si él, ¿no? El paciente se acuesta al contrario,
o sea, se acuesta con el pulmón sano, va a sobrecargar el otro, ¿sí? Porque el otro está con derrame, ¿sí? Está con líquido en el componente pleural, ¿ok? La platnea, ella es una disnea que mejora al acostarse y empeora al ponerse de pie, ¿sí? Platnea. Típico de shunts derecha-izquierda, como yo les comenté ya recién, de los shunts de comunicación, que no mejoran si yo le doy oxígeno. Eso es típico de ese tipo de enfermedad, ¿ok? Ahí está el cuadrito, ustedes pueden leer, ustedes pueden sacar fotitos, lo que sean, está bastante didáctico para que puedan pensar en las causas, etiologías y el tipo de disnea que se va a presentar para que puedan a partir de ahí ya hacer preguntas dirigidas. Bien, el examen físico, más allá del contexto, ¿no? Vamos a ver ahí dificultad ventilatoria en ese paciente. Pero bueno, Melqui, ¿qué cosas yo sí o sí tengo que saber para identificar en mi paciente que el paciente tiene dificultad ventilatoria? El aleteo nasal inspiratorio, aleteo, el aleteo nasal, ¿sí? El aleteo nasal inspiratorio, movimiento de las alas nasales con cada respiración. Por otro lado, el tirage, ¿sí? Y utilización de los músculos accesorios acá del cuello. Nosotros vemos que el paciente hace, ¿sí? Es una forma, ¿sí? Una retracción de las fosas supraclaviculares, contracción del esternocleidomastoideo y trapecios, ¿sí? El signo de Littmann, que es el tirage intercostal, que está sobre todo la caja torácica del paciente, que ustedes van a ver en la camilla. Y la respiración paradójica, el signo de Hoover, que es importante porque el signo de Hoover nos demuestra que hay posiblemente una víscera perforada, ¿sí? Muchas veces eso puede comprimir y tratar de hacer con que la expansión sobre el pulmón no se haga completamente, ¿sí? Y la respiración paradójica o la respiración paradojal es un momento importante. ¿Por qué? Porque ahí el abdomen se deprime durante la inspiración por contracción de un diafragma aplanado, el diafragma se aplana, ¿sí? Y no permite que el pulmón haga su contracción debida, ¿no? En el momento de inspiración. Entonces vamos a tener un tórax hiperinsuflado. Normalmente cuando nosotros hacemos la inspiración, fíjense ustedes, cuando inspiramos, lo que pasa es que el abdomen sale, ¿no? ¿No? Uno espera que el abdomen salga. Hagan ahí. ¿Sí? ¿Sí? Y vos esperás que es lo que pasa eso, ¿no? O sea, ¿no? Sale. ¿Ok? Acá en la respiración paradójica, el abdomen se deprime. Si no sale, ingresa. Como que él entra, se deprime. Es paradojal. O sea, el paradójico significa que no es lo normal, no es una acción que uno espera. Entonces va a ser, en ese sentido, va guiado la respiración paradójica. ¿Qué es? Es el abdomen se deprime durante la respiración por contracción de un diafragma aplanado. Eso nosotros vamos a ver en pacientes que tienen enfisema EPOC, ¿sí? Perdón, por último acá la acropaquia, eso es un momento importante porque en el examen físico vamos a ver lo que corresponde por el mecanismo adaptativo, ¿no? Por la hipoxia. Entonces hay mucha producción de tejido endotelial, ¿sí? Entonces vamos a ver que en las uñas de los pacientes, ¿sí? Los deditos van a estar hinchados, van a estar como si fueran globitas. ¿Sí? Ellos no pueden hacer eso, ¿ok? Ellos no pueden hacer eso. Vemos como si fuera espacios entre las uñas, como que si fuera, se quedan así. ¿Bien? Perfecto. Ahí son las dinámicas de los patrones respiratorios, ¿sí? Respiración de Cheyne-Stokes, muy conocido también a causa de insuficiencia cardíaca, lesiones del sistema central, ¿ok? Es sumamente porque van a ver, cuando estén estudiando en neuro, van a ver que eso es importante para incluso descartar muerte cerebral o muerte encefálica, ¿ok? Ciclado de profundidad decreciente según la etapa de apnea, de 10-30 segundos. O sea, inspira, hace. ¿Ok? Es más o menos este patrón. Después, respiración de Biot está relacionada con causas de, por ejemplo, meningitis, hemorragia, ¿sí? Mecanismo se da por compromiso de la protuberancia, que es donde está básicamente nuestro control del sistema respiratorio, ¿sí? A nivel superior, obviamente,
que se da por alternancia, ¿no? Que es la alternancia irregular de respiraciones profundas con periodos de apnea erráticos, ¿sí? Entonces, vemos que se hace chiquitita, como una inspiración chiquita, después una inspiración, después ya se hace una inspiración más profunda y otra inspiración profunda y una inspiración más fuerte. Pero ahora una relajación, una más chiquita otra vez y otra, ¿ok? La respiración de Kumaul es una respiración que está relacionada con una respiración de tipo amplia, o sea, que tiene una amplitud de la barra altísima, ¿sí? Ruidosa y profunda. Hay una pausa breve y después una respiración quejumbrosa, ¿sí? Como si fuera una respiración forzada. Las causas, acidosis metabólicas, diabetes urémica, por ejemplo, ¿sí? Y eso se da como forma de compensación de la acidosis. Y ahí van a ver eso más allá. Obviamente tenemos en el módulo de respiratorio, sino también en el modo de endógeno, ¿ok? Bien. Entonces, la semiotécnica ahora torácica, que es la matriz diagnóstica, eso ustedes tienen que entrenar, tienen que hacer. Yo no tengo como reproducir acá porque estoy con el iPad, entonces no tengo como reproducir, pero tienen que saber hacer la palpación, la percusión, la ocultación. La ocultación acá es digamos, el estudio de oro, ¿sí? Es oro, tienen que saber así, tienen que saber ocultar muy bien, ¿ok? La palpación se hace, ¿no? Más allá de las vibraciones vocales que uno va a sentir, que se trata, a partir del momento que yo estoy hablando y vos también estás hablando, lo puedes hacer palpaciones, ¿sí? Sobre todo en la parte anterior, digamos, del tórax, ¿sí? Lateral y también en la parte posterior. Vamos a ver qué se sienten las vibraciones. Por eso que se dice vibraciones palpables, ¿ok? Pedimos al paciente para que diga 33 y mientras el paciente dice 33, vamos a hacer la palpación. ¿En qué momento encontramos aumentadas? En el síndrome de condensación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el síndrome de condensación nosotros vamos a ver que se forma una condensación por mecanismo inflamatorio, que como que si fuera, es como que si fuera que se formara una especie de pared extra adentro del pulmón. Entonces vos vas a sentir más fuerte, sentir más fuerte las vibraciones. ¿Por qué? Porque el sólido conduce mejor vibraciones, ¿bien? ¿Cuándo va a estar disminuidas? En caso de que te disminuyan de abolidas, en derlamia pleural, ¿por qué, Melky? Porque es líquido, ¿sí? Entonces no conduce también las vibraciones vocales y vamos a ver que va a estar abolidas o van a estar disminuidas, ¿ok? Neumotórax, atalactasia y efisema. Voy rápido porque si no vamos a hacer acá 40 minutos de clase. En la percusión se trata a partir de la técnica disco digital, ¿sí? Técnica disco digital, ese es el movimiento. No sé si van a llegar a escuchar, pero esa es la técnica disco digital. Cuando vamos a encontrar que esté más pronunciada, ¿no? Y poco pronunciada, ¿sí? ¿Cuándo vamos a ver? O sea, el paciente no, perdón, el pulmón normalmente es sonoro, ¿sí? Es sonoro el pulmón. Entonces, hacemos la técnica disco digital sobre el ápice, ¿sí? Del pulmón, las bases pulmonares, ¿sí? Laterales también, delante y posterior, ¿sí? Anterior, posterior, con la técnica disco digital y esperamos que sea sonoro, sonoro. ¿En qué situaciones va a ser mate o submatidez? Como yo les comenté, la condensación de la miopleural y la atalactasia. Condensación, ¿por qué? Porque justo como que se forma una especie de pared, digamos, ahí en la base pulmonar o en el local donde esté afectado el lóbulo. Nosotros vamos a ver que cuando nosotros hiciera la técnica digital, vamos a ver que esa parte está mate y no tiene que ser mate, tiene que ser sonoro. En el caso de hipersonoridad o timpanismos, como que yo escucho que está resonoro, o sea, como está sumamente pronunciado a la técnica, ¿no? A la técnica digital. En el caso de enfisema, ¿sí? ¿Por qué? Por el atrapamiento aéreo. Vamos a ver que el paciente que tiene enfisema es un paciente que no puede sacar el aire, ¿sí? No puede sacar el aire. Entonces, tiene muchísimo aire en el pulmón, entonces va a ser hipersonoro. En la ocultación nosotros hacemos siempre comparaciones, por ejemplo, ¿no? Hago una acá, hago otra acá, hago una acá, hago otra acá. Siempre, siempre de forma bilateral. Oculto derecho, después paso a la izquierda, oculto abajo, oculto, y así voy haciendo ocultación. ¿Ok? Ápices, bases y todo.
En el caso, vamos a ver, por ejemplo, sibilancias o ronco, podemos saber en la obstrucción, que es una vía aérea, que relaciona con asma o EPOC, ¿sí? La sibilancia principalmente en los pacientes que tienen asma, ¿sí? Que como si fuera, ¿sí? Roncus está presente en ambos ciclos respiratorios, ¿sí? Tanto en la inspiración como en la expiración, y cambia con la tos, ¿ok? Los crepitantes y el soplo tubárico es interesante de hablar porque primero está presente en la condensación, ¿sí? O sea, un proceso infeccioso ahí por neumonía, generalmente, con broncos permeables. Lo que pasa en el soplo tubárico es que nosotros cuando hacemos la ocultación, que escuchamos, ¿sí? La ocultación acá, la parte laringotraqueal, cuando escuchamos el aire que ingresa por acá, escuchamos ese aire a nivel de las bases pulmonares, ¿bien? Y el silencio auscultatorio es algo muy, muy grave, es un signo de gravedad que puede estar presente incluso en un paciente que ingresa en la guardia, por ejemplo, por una crisis asmática severa, ¿bien? Pero también puede ser por atelectasia obstrutiva o derrame masivo, ¿sí? Bien. Bueno, como yo ya le comenté, la limitación del flujo respiratorio, ¿no? La fisiopatología, que vamos a ver ahora del asma y EPOC. Por un lado, tenemos ahí la fisiopatología del asma, ¿sí? Mecanismo broncoconstricción, edema, hipersecreción que limita el flujo de la respiración. Ustedes ya tienen que saber eso desde fisiología y también de inmuno, porque el asma, por lo general, está asociado a muchísimos casos alérgicos, ¿no? Pacientes que son atópicos, ya tiene esa facilidad, digamos, por así decirlo, de cursar con esa broncoconstricción, ¿sí? Con ese edema. Entonces, por distintos procesos inflamatorios y obviamente desencadenantes, ese paciente va a cursar con esa dificultad respiratoria, ¿sí? Básicamente, eso limita el flujo en la inspiración, entonces el paciente no va a poder sacar el aire. Vamos a ver sibilancias, tos seca nocturna, diferente y distinta de la tos presente en la insuficiencia cardíaca, que también se da en la noche, pero se da con espuma, ¿ok? Disnea episódica, hiperinsuflación temporal. Nosotros hacemos el diagnóstico a partir de la espirometría, con limitación variable a partir del análisis que uno hace del volumen eh, forzado, ¿no? Ahí, que sería el BF1, ¿sí? Y la capacidad vital forzada, que incluso mejora cuando yo administro broncodilatadores, ¿sí? El conocido salbutamol, ¿ok? Mejora, que vamos a ver que eso es una característica totalmente distinta del EPOC. En el caso del EPOC, ¿sí? Atrapamiento aéreo crónico, primero es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso sería, digamos, a grandes rasgos, que es el EPOC. Bien, está asociada a dos tipos, digamos, de fenotipos de pacientes, ¿sí? Un paciente más flaquito, otro paciente más gordito, y eso tiene que ver nada más, nada menos con la expresión de muchas veces la presencia del enfisema, que está asociado al DEFS de la alfa-1 tripsina, ¿sí? Entonces ocurre, por ejemplo, ahí en el soplador rosado, ¿no? Cuando nosotros vemos el paciente flaco, fenotipo flaco, rosado, los ojos, también la coloración de la piel, vemos ahí destrucción alveolar, básicamente por el mecanismo fisiopatológico del enfisema, ¿sí? Tórax en tonel, caquéctico, o sea, flaco, esfuerzo respiratorio, ¿sí? Con labios fruncidos y poliglobula, ¿sí? La poliglobula es un mecanismo compensatorio que es el aumento de la cantidad de los globos rojos, entonces por eso que el paciente se ve más rosado. Y la bota azul está relacionado con la bronquitis crónica, ¿sí? Básicamente se va a dar por una remodelación vascular, hipertensión pulmonar, copulmonares. Ustedes tienen que saber eso desde pato, porque lo que pasa es que el col pulmonar es una presión aumentada en el pulmón que va a causar insuficiencia cardíaca, o sea, están totalmente relacionadas, ¿sí? La hipertensión pulmonar también se da a partir de una presión pulmonar mayor o igual a 25. Entonces, eso sabemos, más allá del contexto de la presión del pulmón que se hace a partir de un catéter, van a ver que eso también causa, más allá del remodelado vascular, también puede ser causa de insuficiencia cardiovascular, ¿bien? Insuficiencia cardíaca. Cianótico, el paciente se va a ver azul, ¿sí? O sea, va a tener muchísimo proceso cianótico acá. Vamos a ver en la semiología como signo,
edematoso, tos productiva y crónica. Bien, ahí está la condensación y pérdida de volumen, justo como yo les comenté, el tema de la neumonía, ¿no? Con bronquio permeable y la atelectasia, que es un bronquio obstruido. Muy importante, porque ¿cuál es el mecanismo de la neumonía? El mecanismo de la neumonía se da por la ocupación del espacio alveolar, como usted puede ver acá, que se ocupa los alveolos, ¿sí? Con pus, con líquido, ¿sí? Pero sigue manteniendo la vía aérea abierta. ¿Pero cómo me que sigue manteniendo la vía aérea abierta? Ahora, mira, acá hay flechitas arriba, usted puede ver en la parte derecha, que el aire puede ingresar y salir normalmente. O sea, quiere decir que los alveolos siguen recibiendo el aire normalmente. Sí, o sea, ocurre la difusión, ¿ok? Lo que pasa es que el espacio alveolar está lleno de pus y líquido, ¿entendés? Entonces se forma como si fuera la parte que yo les comenté, como si fuera una pared sobre el lóbulo que está afectado. Y el diagnóstico que hacemos es solicitar una placa de tórax de frente y perfil y visualizar más allá de la percusión que hacemos a nivel del lóbulo que sospechamos que esté con la condensación, ¿sí? La clínica, fases neumónicas, signos de la cachetada, paciente va a presentar fiebre asociada a procesos infecciosos, ¿sí? Y ahí ustedes tienen que saber las principales etiologías, ¿no? Del proceso de la neumonía, no solamente las bacterias, pero también las causas virales, ¿sí? Tuberculosis a la cabeza sí o sí, esputo purulento. En el examen vemos vibraciones vocales aumentadas, matidez, erupciones crepitantes, el sobretubario, como yo ya le comenté, de eso. Atelectasia está relacionada con un bronco obstruido. Acá sí, chicos, acá es importante porque lo que sucede es que yo tengo una obstrucción, ¿sí? O un tampón que obstruye directamente un lóbulo completo, digamos. Entonces, o hay una obstrucción del tubo aéreo, un tampón mucoso, por una masa tumoral, causando ahí un colapso y hipervolumen. Entonces, el aire ingresa, pero no alcanza los alvéolos y obviamente se colapsa, ¿ok? La clínica va a ser un tórax asimétrico, ¿sí? Hay retracción de los espacios intercostales, desplazamiento del mediastino hacia la lesión, porque por la diferencia de presión el mediastino se va hacia la lesión. Entonces, en la placa de tórax vamos a ver que hay desvío sobre la tráquea, ¿ok? Hay un desvío hacia la lesión. Examen que hacemos, la semiología, vibraciones vocales abolidas, es una causa de emergencia médica, ¿sí? Matidez y silencio ocultatorio. ¿Okay? Bien, derrames pleurales y neumotórax. En el caso de los derrames pleurales, casi no me sale la palabra, se da más o menos por la ocupación, ¿no? La dinámica se da por la ocupación de líquido en los espacios pleurales. También hay que solicitar placa de tórax, ¿sí? Hay muchos médicos que piden tomografía, pero el gold standard, más allá de la ecografía, de la tomografía, entra también la participación del placa de tórax porque es económico, es rápido. Entonces nosotros visualizamos acá los espacios costo diafragmáticos y visualizamos que hay líquido en esa parte, sí, en esa porción. Y con eso, más allá de la técnica de la semiología, que nos sirve para orientarnos, que es la percusión, donde en un derrame pleural, la columna, ojo con eso, se pregunta de examen, en derrame pleural la columna es mate, no es sonora, ¿ok? Entonces la columna va a estar mate, no sonora, y eso ya me orienta a posible derrame pleural, ¿ok? Bien. En el caso de neumotórax, se da por una solución de continuidad pleural, rotura de bullas o trauma, ¿sí? Hay ingreso de aire y se colapsa el parénquima como si fuera casi digamos, a la misma mecanismo fisiopatológico de la atelectasia, ¿sí? El tema acá es que como ingresa esa solución de continuidad, que puede ser por una causa inflamatoria, el aire no se perfunde, entonces lo que pasa con el pulmón es que se colapsa. La triada muy conocida como clave diagnóstica es disminución de ausencia del músculo vesicular en el lóbulo afectado, obviamente, hipersonoridad, porque se conserva el aire, no va a poder salir en el proceso de expiración, ¿no? No inspiración, sino que expiración, y ausencia de vibraciones vocales. Si es un signo de gravedad, y más allá de eso es ingurgitación yugular, que es el aumento de la presión sobre la vena acá yugular, ¿no? Conocida como PDI, ¿sí? Y el pulso paradójico o el pulso de Kussmaul, ¿ok? Bien, ¿acaso cositas importantes sobre la disnea cardiovascular o la disnea de origen cardíaca, ¿sí? Relacionada con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ustedes van a ver cuando estén estudiando cardio junto con respi,
Nosotros tenemos ahí 4 tipos básicamente, ¿sí? Hay 4 tipos que se diferencian en un proceso seco y húmedo. Eso está relacionado con la perfusión y también la hipotensión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un paciente, que acá, ¿no? Perfusión y congestión. En un paciente que está perfundido, ¿sí? Por ejemplo, está tibio y seco, ¿sí? Está bien perfundido sin congestión, compensado. ¿Qué significa esa plaquita? Significa decir que el paciente tiene buena perfusión, o sea, que le llega sangre suficientemente con relación al volumen minuto cardíaco a los órganos, ¿sí? Que mantiene la presión de bomba, sin congestión, o sea, que no tienen congestión hacia los miembros inferiores y tampoco al pulmón. ¿Ok? Por otro lado, por ejemplo, si nosotros estamos con un paciente que tiene característica fría y húmeda, con hipoperfusión extrema más congestión severa o shock aerogénico, entonces directamente no produce una buena ventilación y no produce una buena perfusión, por eso no cumple la función de bomba, usa con hipoperfusión extrema, donde los miembros inferiores obviamente van a estar fríos, más allá del contexto, el mecanismo por detrás compensatorio como la vasoconstricción, ¿sí? Y el cambio de la resistencia vascular periférica causa todo el cuadro de la insuficiencia cardíaca en ese tipo de presentación. Entonces, la disnea de origen cardíaca izquierda se debe al aumento retrógrado de la presión capilar pulmonar, generando ahí el transudado alveolar. Van a saber de eso, eso es muy cardio. Lo que pasa acá en la disnea de origen cardíaco tiene que ver más allá del volumen que ingresa al ventrículo izquierdo, ¿sí? Como hay un ventrículo izquierdo rígido, ¿sí? Que no se es un ventrículo distensible, entonces muchas veces ese aumento de la presión es retrógrado porque hay mecanismos retrógrado y anterógrados de la insuficiencia cardíaca, entonces va a causar en el pulmón edema de pulmón, ¿sí? Y eso genera ese transudado. Bien. La disnea, tromboembolismo pulmonar, el TEP, eso es sumamente importante porque la fisiopatología tiene origen a partir de la trombosis venosa profunda, conocida como TVP, en los miembros inferiores, que va a viajar y alcanzar a lo que es obvio, ¿no? La aurícula derecha, a ventrículo derecho y después el árbol pulmonar. Ustedes pueden leer eso muy bien, el mecanismo fisiopatológico está todo ahí, sacar una foto y entender, o sea, leer tranqui. Lo que pasa es que yo quiero enfocar ahora en la clínica de la pregunta de esos pacientes, porque ¿cómo le voy a preguntar eso al paciente? El paciente no sabe que tuvo un tromboembolismo pulmonar, no sabe que tuvo una TBP, o sea, está internado, pero muchas veces no, ni siquiera se acuerda que tuvo. Entonces, primero preguntar cómo fue la aparición de la disnea, ¿no? Súbita, en qué grado fue, en qué contexto se dio, qué estaba haciendo en el momento que apareció la disnea, ¿sí? Si el paciente tuvo cirugías, si tuvo cirugías previas, si toma anticoagulantes, por ejemplo, y por qué, no sé si me explico a dónde quiero llegar, ¿me entienden? Y más allá de eso, saber si el paciente tiene el pretest positivo para ese tipo de enfermedad, sea si no hace ejercicio, si es un paciente obeso, si es un paciente que consume mucha comida con mucha grasa, todo eso tiene relación directa con la insuficiencia de los miembros inferiores, ¿no? Vascular, obviamente, estamos hablando. Entonces eso repercute, obviamente, en la sospecha clínica y algunos signos, como el signo de Homas, ¿sí? Que es una apretón que nosotros hacemos en la panturrilla del paciente que le duele mucho, pero tiene baja especificidad, no nos orienta muy bien, pero nos sirve para estar orientados en el contexto. ¿Ok? Bien. Por último, esa diapositiva a mí me parece muy importante porque hay dos cosas que no hablé todavía, que es el síndrome de apnea y hipopnea de sueño y también la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Son mecanismos relacionados, primero, por el sueño, ¿no? Hipopnea del sueño. Lo que pasa en el contexto es una disminución de la actividad de los músculos dilatadores. Eso lleva a un colapso total o parcial que va a causar en el paciente hipopnea o apnea. ¿Sí? En algunos momentos que el paciente siente ahí la falta de aire. Eso es importante porque la apnea del sueño puede ser causa secundaria de hipertensión arterial. Entonces ahí ya van integrando. Paciente que use con hipoxia, hipercapnia, que es el aumento de la frecuencia respiratoria. Hay un aumento del esfuerzo inspiratorio, ¿sí? Eso le genera micro despertares, luego el paciente no puede dormir bien a la noche, entonces va a lo que disparar todo un sistema elevado de cortisol, ¿sí? Apertura de las válvulas, sobre todo arterial, sistólica,
para restablecer el cuadro para que el paciente pueda dormir. Entonces, ese es un síndrome que va a presentar los síntomas y signos, ¿sí? En ese caso, el síntoma va a ser la disnea, obviamente, ¿sí? Va a ser el principal síntoma. Y los signos que van a estar presentes, más allá de la hipopnea del paciente, también la hipoxemia, ¿sí? Perdón, la hipoxia y la hipercapnia. En el caso de la enfermedad pulmonar intersticial, la fisiopatología está relacionada con la destrucción progresiva de la membrana alveolo capilar, y eso le confiere trastorno difuso. A clínica, el paciente va a presentar una disnea progresiva crónica. Entonces, disnea progresiva crónica, ¿qué significa decir, chicos? Significa decir que la escala de NIJA que nosotros utilizamos allá en la segunda diapositiva acá se cumple muy bien porque el paciente empieza con la disnea clasifuncional 1 y progresa a clasifuncional 3, 4. Entonces, una disnea progresiva crónica con tos seca y acropaquia, que son los deditos que yo les comenté. ¿Bien? Los rales de tipo velcro, acá son importantes, van a estar, son los rales que como si fuera el pelo, usted puede ahora, por ejemplo, cepillar así el pelo y son esos rales crepitantes secos que no se movilizan con la tos. ¿Qué significa decir? Que cuando yo hago la tos para intentar, digamos, como una señalización de seguridad, no mejora, entonces eso no cambia la situación, ¿sí? Le pido rayos y tomografía computarizada y vamos a ver un patrón reticular nodulillar o panal de abejas, que es el patrón de esa enfermedad intersticial difusa, por lo general en un patrón restrictivo. Bien, bueno chicuelos, nada, eso es todo. Espero que les haya gustado. Una banda, casi 48 minutos de clase, así que cualquier duda que tengan, yo lo leo. Nos estamos viendo, así que nada, hasta luego.